Empecemos por los pecados de omisión. Omisión es los que no te manda que hagas, sino aquellos que tienes que hacerlos por amor a Él, que omitiste hacerlo, que no hiciste y que deberías de haber hecho. Por ejemplo, la ingratitud. Toma este pecado, por ejemplo, y anota debajo todas las veces que puedes recordar en la que has recibido favores de Dios, por los cuales nunca has mostrado gratitud. ¿Cuántos casos puedes recordar? ¿Alguna providencia notable? ¿Algún giro maravilloso en los acontecimientos? Puede ser algún momento en que estabas en aprietos y Dios te ayudó. Dios te sacó de tu problema, que te salvó de la ruina. Anota las veces de la bondad de Dios para contigo cuando estabas en el pecado, que habías hecho algo muy malo y en vez de castigarte, viste la bondad de Dios sobre tu vida antes de tu conversión. Recuerda las veces de tu conversión, antes de tu conversión. Luego, la misericordia de Dios en las circunstancias de tu conversión. Todos los factores que se unieron juntos para que tú te fueras a convertir, por las que nunca has sido ni la mitad lo suficientemente agradecido. Las numerosas misericordias que has recibido desde entonces, todas las bondades que has recibido sin que lo merecieras. Cuenta la lista de ocasiones donde tu ingratitud es tan negra que te ves obligado a esconder tu rostro en la confusión. Ahora arrodíllate y confiésale uno por uno a Dios tu ingratitud y pide perdón. El simple acto de confesión por la ley de la sugerencia hará que otros lleguen a tu memoria. O sea, cuando empiezas a decirle, es que fui ingrato en esto, y en esto otro, y en esto otro, van a venir más pensamientos, más recuerdos de otras veces que Dios fue bueno contigo y no le pediste perdón a Él. Y no le diste gracias a Dios, sino que lo diste por concedido, como que bueno, por algo es Dios, y no le estabas agradecido. Anota repite estos 3 o 4 veces de esta manera y encontrarás una cantidad impresionante de misericordias. Te vas a dar cuenta que Dios ha sido demasiado bueno contigo y tú demasiado ingrato para con Él, cuando empiezas a recordar todas las veces que Dios ha sido bueno contigo, por las cuales nunca has estado agradecido con Dios. Toma ahora el pecado de falta de amor a Dios. Escríbelo y repasa todas las veces que recuerdas cuando no le diste al Dios bendito ese amor sincero que deberías de darle. Cuando has amado más al dinero que ni a Dios. Cuando has amado más el trabajo que ni a Dios. Cuando has amado más tu propio bienestar que a Dios. Cuando has amado más tu comodidad en tu casa que ir al culto y darle gloria a Dios y honrarlo a Él. Piensa en cuánto te entristecerías y alarmarías si descubrieras una disminución del afecto hacia ti en tu esposa, que ya tu esposa no te atendiera, que tu esposa ya no te hiciera el desayuno, no te preparara la comida, no te preparara la ropa, y que tu esposa está más ocupada con otras cosas que contigo. Ve cómo te sentirías. Ya sea que tu esposa o tu esposo o tus hijos, si vieras que alguien más está monopolizando sus corazones, que tu hija ya no te pone atención, que ahora alguien más ocupa sus pensamientos y tiempo, quizás en tal caso te morirías casi de celos justos y virtuosos. Ahora Dios se llama a sí mismo un Dios celoso y no le has dado tu corazón a otros amores, jugando a la prostituta y ofendiendo infinitamente a Dios, que le das más tiempo a otras cosas que a Dios. Y si te lo hicieran así, te molestaría bastante. ¿Y tú cuántas veces se lo has hecho a Dios? Escribe ahí en tu lista falta de amor y muéstrale en qué momentos tú tenías más atención a otras cosas que a Dios. El desatender la lectura de la Biblia. Ahorita ya tenemos una lectura diaria de lo que tienes que estar leyendo. Pero anota
desde antes de que te convirtieras y después cuando te convertiste y hasta hace algunos meses, anota los casos en los que durante días y posiblemente semanas, incluso puede ser por meses seguidos, no encontraste placer en la palabra de Dios. Lo hacías como por obligación. No te gustaba leer la carta de amor de Dios para tu vida. Escríbelo también. Todas las veces en que eso pasó, en que nomás se llenaba de polvo tu Biblia y no la abrías. Y cuando la veías, como que te entraba culpabilidad porque ni siquiera la leías, pero ahí la dejabas. Quizás no leíste un capítulo, o si lo hiciste, fue de una manera que desagradaba aún más a Dios. ¿Por qué desagradábamos a Dios? Porque no la leías de corazón. No la leías con ganas de ver que Dios te hablaba, sino lo hacías nomás para cumplir. Anota también esos pecados. Anota las veces en la lista esa. La incredulidad. Muchos tienen ese pecado de incredulidad. Momentos en los que prácticamente has acusado al Dios de la verdad de mentir. A través de tu incredulidad en sus promesas y declaraciones expresas. Por ejemplo, Dios ha prometido dar el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Lo has creído? ¿Realmente crees? ¿Lo has esperado? ¿No has dicho virtualmente en tu corazón cuando has orado por el Espíritu Santo, no creo que lo vaya a recibir? Ya desde entrada, ya estabas creyendo que no te lo iba a dar. Y cuando eso haces, si no has creído ni esperado recibir la bendición que Dios ha prometido expresamente, realmente lo estás acusando a Dios de mentiroso. De que Dios miente cuando dice que te va el Espíritu Santo y tú realmente vas no creyendo que lo vas a recibir. Como si fuera a mentir lo que Dios fuera a decir. Anote ese pecado. La negligencia en la oración. Momentos en los que has omitido la oración secreta. Que no tienes un tiempo de oración para hablar con Él. La oración familiar, con tus hijos, con tu esposa, las reuniones de oración, o has orado de tal manera que has ofendido más a Dios que al no orar en absoluto. ¿Por qué? Porque oraste y luego si te pregunto, ¿por qué oraste? Ay, pues no me acuerdo. Quiere decir que no oraste de corazón, no oraste con carga, no oraste por algo que era una ansiedad que tenías ahí y que lo querías descargar en Dios, sino solamente hiciste el rito, pero no hiciste de corazón. Descuido de los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La iglesia. La iglesia es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque es un medio que te puede acercar a Dios para que tú puedas recibir la gracia de Dios. La lectura de la Biblia, los ministros, las alabanzas. Y cuando no vas al culto, estás descuidando el medio de gracia. Cuando es permitido excusas triviales para evitar asistir a reuniones. Hay hermanos que no van a la iglesia porque está peleado con otro hermano ahí adentro. Y no lo visita. No asiste a los cultos porque está peleado, que ya de por sí es una ofensa grave. Que estés peleado con algún hermano. Dice la Biblia, ¿por qué no sufrir mejor el agravio? Pero muchos no van por eso. ¿Qué ofensa es contra Dios? ¿Es eso? Qué tremendo es esa ofensa contra Dios. No ir a la casa para adorar a Dios solamente porque tú tienes un pleito con alguien. Has descuidado y despreciado los medios de salvación simplemente por desagrado o pereza de los deberes espirituales. Muchos son más dedicados a los asuntos del mundo que a los asuntos de Dios. A las cosas de su trabajo, eso sí, son muy puntuales para ser conforme a lo que le dicen. No, pues yo tengo un cargo y con ese cargo él no puede faltar, pero siente que sí puede faltarle a Dios y no cumplir con Dios y su palabra. Qué pecado tan horroroso delante de Dios es ese. Y Dios lo va a llamar a cuentas. La manera en que has realizado estos deberes, falta de sentimiento, no pones el corazón, falta de fe, actitudes mentales mundanas,
de tal manera que tus palabras no eran más que el simple parloteo de un desgraciado que no merecía que Dios se preocupara en lo más mínimo por ti. No me lo hablabas así, pero no estaba tu corazón en ello. No lo decías de corazón. Cuando te has arrodillado y has orado de manera tan insensible e indiferente que si te hubieran puesto bajo juramento 5 minutos después de haber salido de tu habitación, no habrías podido decir por qué habías orado. En otras palabras, si te pusieran bajo juramento, a ver, dinos bajo juramento qué fue lo que oraste. No me acuerdo. ¿Y sabes por qué no te acuerdas? Porque no estaba tu corazón en ello. Porque no lo hacías de todo corazón. Porque no tenías una causa que presentarle a Dios que realmente tú querías. Tu falta de amor por las almas de tus semejantes. Mira a tu alrededor a tus amigos y familiares y recuerda cuán poca compasión has sentido por ellos. Los has visto ir directo al infierno y parece que no te importa si lo hacen. ¿Cuántos días ha habido en los que no has hecho su condición el tema de una sola oración ferviente o incluso un deseo ardiente por su salvación? Que no has orado por ellos, que no te importe que se vayan a ir al infierno, porque estás dormido, porque la palabra que te dice que el que no cree en Jesucristo se va al infierno, no resiste con tu corazón, no la crees, piensas que no va a pasar, estás dormido, esa verdad, estás frío, estás tibio, porque si de veras lo creyeras, te cargaría pensar que él va a ser llevado al infierno y orarías por esa alma para que se salvara. Tu falta de cuidado hacia los paganos. Quizás no has prestado suficiente atención hacia ellos para intentar conocer su condición. ¿Quiénes son los paganos? Los que no conocen nada de Dios, que están totalmente perdidos. Que como decía Dios ahí de los de Nínive, que no sabían discernir ni entre su derecha ni su izquierda. Y no te has informado de lo apático que está, lo indiferente que está. Y tú pensando, ¿y cómo se van a salvar estos? Tú no te has informado de su atención. Escribe esos pecados. Tu negligencia en las responsabilidades familiares. ¿Cómo has vivido delante de ellos? ¿Cómo has orado? ¿Qué ejemplo has dado delante de ellos? ¿Qué esfuerzos directos haces habitualmente por su bien espiritual? ¿Qué deber has descuidado? O sea, ver cómo has visto por tu casa, tu familia, cada uno de tus hijos, para que todos ellos se salven. ¿Qué es lo que has hecho? Negligencia en las responsabilidades sociales, en el servicio a otros fuera de tu casa, que no has hecho ningún servicio, que no has sido luz para ellos, luz del mundo ni sal de la tierra, porque estás enfocado solamente en lo tuyo y en nadie más. Descuido de la vigilancia sobre tu propia vida. Ejemplos en los que has apresurado tus responsabilidades privadas y no te has examinado a ti mismo ni has contabilizado honestamente con Dios. No te has puesto a cuentas con Dios, ni ver cómo está tu vida. Donde has descuidado completamente supervisar tu conducta. Has estado distraído y has pecado delante del mundo, la iglesia y Dios. En otras palabras, que sales de tu casa y no sales consciente de vivir para Dios en todo lo que haces. Que corres allá afuera y no estás consciente de que todo lo que tú haces está siendo visto por Dios. Y tú no sales consciente de que tú quieres agradar en ese día a Dios en todo. Y al llegar a tu casa, al llegar a la noche, no haces un recuento del día. ¿Cómo viviste en ese día? ¿Fue ese día agradable a Dios o no fue ese día agradable a Dios? Y ponerte a cuentas, ver cómo está tu vida día tras día delante de Dios. No esperar hasta que ya pasen meses en que estás bien dormido y perdido. Escribir todos esos. Descuidar la vigilancia sobre tus hermanos.
¿Cuántas veces has roto tu pacto de estar atentos a ellos en el Señor? ¿Cuán poco sabes o te importa el estado de sus almas? Y sin embargo, estás bajo un juramento solemne de estar atentos a ellos. ¿Qué has hecho para hacerte familiar con ellos? ¿Qué has hecho para saber cómo están las vidas de ellos? ¿Cuántos de ellos te han interesado para conocer su estado espiritual? Solo vives para ti. Anota en esa lista esos pecados. Ve por la lista y en lugar donde encuentres que ha habido descuido, escríbelo. ¿Cuántas veces has visto a tus hermanos enfriarse en su cristianismo y no les has hablado al respecto? ¿Los has visto comenzar a descuidar un deber tras otro y no los has reprendido de manera fraternal? ¿Los has visto caer en el pecado y los has dejado seguir adelante y aún así pretendes amarlos? ¿Pretendes decir que tú amas a esos hermanos? ¡Qué hipócrita! ¿Verías a tu esposa o hijo cayendo en desgracia o en el fuego y te caerías callado? No lo harías. ¿Qué piensas de ti mismo entonces al pretender amar a los cristianos y a Cristo mientras puedes verlos caer en desgracia y no les dices nada? Todo eso lo ve Dios. Escríbelo. Si está en la historia de tu vida, escríbelo. Ignorar el negarse a uno mismo. Hay muchos profesantes, muchos supuestos cristianos que están dispuestos a hacer casi cualquier cosa en el cristianismo, siempre y cuando no requiera negarse a uno mismo. Pero cuando se les llama a hacer algo que requiere que se nieguen a sí mismos, eso es demasiado. Piensan que están haciendo mucho por Dios y que están haciendo aproximadamente lo que deberían pedirles razonablemente, si solo están haciendo lo que pueden hacer igual de bien como no. En otras palabras, si no le piden más de lo que realmente le cueste, es hasta donde la hace. Pero no están dispuestos a negarse ninguna comodidad o conveniencia por el bien de servir al Señor. No quieren sufrir reproche por el nombre de Cristo, ni se negarán los lujos de la vida para salvar a un mundo del infierno. Así de lejos están de recordar que el negarse a uno mismo es una condición de discipulado. Solamente aquellos que se niegan a sí mismos son discípulos de Cristo, que no saben qué es el negarse a uno mismo. Nunca se ha negado realmente una cinta o un alfiler por Cristo y por el Evangelio. Oh, cuán pronto estarán tales profesantes en el infierno. Algunos dan de su abundancia y dan mucho. Y están listos para quejarse de que otros no dan más, cuando en verdad no dan de lo que necesiten. Nada de lo que puedan disfrutar, eso sí lo guardan. Solo dan de su riqueza excedente, de lo que les sobra. Y quizás esa pobre mujer que pone 12 centavos y medio en el concierto mensual ha ejercido más negación que ellos al dar miles. De estos, ahora pasamos